sobre economía, sobre empleo, porque vamos a hablar con el licenciado Juan Ignacio García, docente investigador de la UNTDF y también coordinador de la licenciatura en economía. Muy buenos días, Juan, ¿y cómo estás? ¿Qué tal, Flor? Buen día. Una mañana hermosa tenemos acá en Río Grande con un sol primaveral divino. ¿Cómo está en Ushuaia? Y también, la verdad que ¿Sí? sí, está re lindo acá, sí, sí, Ah, sí, qué sí. bueno, qué buena noticia. Bueno, hoy vamos a hablar de un plan que presentó el gobierno esta semana, presuntamente, supuestamente, yo ya dudo de todo, para aumentar el empleo sin reducir salarios. ¿Esto es así? Sí, bueno, así se vende por lo menos el plan, que básicamente busca lograr de nuevo un crecimiento de la economía sin apelar a una reducción de salarios, por lo menos como te decía, sí se está vendiendo. Ujú. Es el plan productivo que el presidente le habría encomendado en campaña a Francisco Cabrera cuando era ministro de Desarrollo de la ciudad y que finalmente lo presentaron ante empresarios esta semana. Tiene distintos ítems, podríamos Sí. decir. No sé si querés que los vaya mencionando o querés por ahí vos priorizar algunos. Si querés te hago primero como una introducción más general Bien. a la cuestión que básicamente tiene que ver con introducir el concepto de competitividad. Ujú. Básicamente este es un plan de mejora de la competitividad. La competitividad es en la instancia de comercio con otros países, qué tan barato y eficiente sos para vos poder venderle tus productos sin que ellos te inunden de los suyos, digamos. Sería Sí, un poco esa la cuestión y el objetivo que perseguimos las distintas economías. sí. Una herramienta para esto, que se ha usado mucho en nuestro país a lo largo de los años, son las devaluaciones. Cuando uno devalúa, se vuelve más barato, entonces vuelve a venderle al resto del mundo y deja de comprarle, por lo menos por un tiempo, hasta que después la inflación se come esa competitividad que llamamos espúrea, porque es una competitividad que se apoya en elementos que se diluyen con el paso del tiempo, digamos, no son elementos profundos o de fondo en la economía. Este plan básicamente estaría apuntando a los aspectos más sistémicos o estructurales de la competitividad. Si uno logra mejorar algunas cuestiones, sería posible, como se propone el plan, lograr un sendero de crecimiento y de creación de empleos sin necesariamente recurrir a una devaluación o a una caída del salario real, que son dos herramientas de mejora de la competitividad, como te decía antes, más espurias, digamos. Ujú. Bueno, y acá sí, podemos ir viendo, por ahí pasando más o menos rápido y en todo caso en alguna que resulte más interesante nos podemos quedar un cachito más, viendo cuáles son los 8 puntos que plantea el gobierno para mejorar esta situación. Bien. El primero es reducir el costo del capital, básicamente es el costo de financiarse para el sector productivo, y acá un poco la expectativa está puesto a la entrada de capital después de la salida del cepo y del default de los primeros meses de gobierno. Hay una expectativa puesta en esto, La lluvia que de inversiones. es la lluvia de inversiones, la reducción de la tasa de interés, etcétera, todas cuestiones que hasta ahora no han ocurrido, por lo Ujú. menos no en la magnitud que se lo prevé, y bueno, el gobierno sigue apostando a esta variable que ojalá en el mediano plazo mejore, digamos. Ujú. La otra tiene que ver con mejorar el capital humano y la productividad laboral. Y esta es interesante porque tiene dos miradas o dos aspectos, si se quiere. Por un lado está invertir en capital humano, que básicamente es invertir en educación básica y en educación más técnica avanzada. Sí. Y por otro lado está la cuestión de, digamos, de flexibilización laboral, que apunta básicamente a disciplinar a la mano de obra. Entonces, acá hay que ver, más allá que en lo discursivo aparece como esto de mejorar el capital humano y la productividad laboral, si efectivamente están pensando en mejorar la calidad del factor productivo trabajo, de la mano de obra, o si lo que se está pensando es en herramientas de disciplinamiento de la mano de obra para que haya menos ausentismo, para que haya menos juicios laborales y cosas por el estilo, que han estado en el discurso presidencial últimamente presentes y que preocupan un poco. No es que no haya que reducir el ausentismo, yo creo que eso es un aspecto que los gremios también se tienen que cargar al hombro para mejorar esas cuestiones, pero
no es lo mismo tener una política que apunte a esa herramienta como herramienta de ajuste del costo laboral que a mejorar realmente el capital humano, ¿no? Claro. En Igual, el otro, sí. sí. No, Sí, igualmente cuando uno dice flexibilización laboral o disciplinamiento laboral, la verdad que no suena como muy lindo, muy positivo, me parece, ¿no? Por eso, digo, estas son las dos formas de encarar la cuestión. Obviamente el gobierno no habla ni de disciplinamiento ni de flexibilización, pero en el discurso sí se ha visto que han puesto el acento en esta cuestión de los juicios laborales, del ausentismo y cuestiones que podrían tener por detrás una intención de operar, si se quiere, más sobre ese disciplinamiento. Eso, insisto, hay que verlo. Para ir viendo un poco lo que puede estar detrás de cada uno de estos planteos, ¿no? Como la mirada positiva, que es la que plantea el gobierno, o una mirada que a veces uno interpreta más realista, que podría estar detrás, ¿no? Bien. El otro punto es el que apunta a la infraestructura y la energía, para básicamente grandes obras, grandes inversiones que deberían permitir reducir costos logísticos y garantizar el abastecimiento de energía. Yo creo que este punto es incuestionable desde cualquier mirada, o sea, todo el mundo, por izquierda y por derecha, creo que estamos de acuerdo en que la Argentina tiene fuertes déficits en esta materia y que es un punto pendiente y hay que atacarlo. Bien. Lo que genera cierta duda es que muchos de los anuncios del último tiempo relacionados con esto apuntaban a obras que mejoraban los servicios de ferrocarriles en el centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De hacer una mega estación abajo de la 9 de julio y cosas por el estilo, que pueden ser importantes para mejorar la calidad de vida en Buenos Aires, pero que no apunta a la reducción del costo logístico y además no tiene impacto sobre el resto del país, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que ver y prestar atención es ese tema. El otro punto, hablan de un plan de innovación y tecnología, y acá se plantea, digamos, el aumento de la inversión privada en investigación y desarrollo, como un mecanismo para mejorar el componente innovador y tecnológico de la producción. ¿Cómo sería eso? Y bueno, eso no lo explica. No, en realidad, no se dice. Lo que está claro es que hay una conexión y que resulta muy importante, que las empresas o el Estado mejoren este tipo de inversiones. Lo que nunca fue fácil es lograr los incentivos para que el sector empresario argentino realmente lo haga, y tampoco está explicitado en este plan cómo van a lograr eso, ¿no? Los objetivos que se plantean de aumento de inversión en investigación y desarrollo son algo que yo creo que también debe haber un consenso en todos los sectores y ambientes que piensan estas cuestiones. Lo que no es fácil es pensar cómo se hace esto o qué rol tiene el Estado para esto. Claro. Eso no está explicitado en el plan y yo creo que esto puede quedar en buenas intenciones y no necesariamente traducirse en hechos. Y hay otra señal acá que te diría que nos lleva más a la preocupación. El otro aspecto importante acá es la transferencia tecnológica, o sea, que el conocimiento que se genera en centros de investigación y universidades pase a los sectores productivos. Para esto, condición, yo diría, necesaria es tener universidades y centros tecnológicos que estén investigando y desarrollando conocimiento. Claro, con presupuestos acordes, ¿no? Bueno, y ese es el punto. Este año las señales no fueron buenas, hay que ver qué sucede el año que viene y si efectivamente hay una apuesta por la generación de conocimiento que se tiene que materializar en recursos puestos en eso. Y después vendrán los incentivos para que además haya transferencia, que me parece que es un aspecto que se tiene que seguir trabajando, pero que ha habido logros en los últimos años en relación a esto también. Hay una mirada de la universidad mucho más comprometida con la realidad productiva de los territorios. Hay que avanzar mucho, pero bueno, como te decía, hace falta plata y hay que ver el gobierno cómo juega en esta cuestión. Bien. Otro aspecto, y vos decime si estoy con poco de tiempo. Yo te voy siguiendo, Okay. yo te voy siguiendo en cada uno de los puntos. Por ahí en las próximas semanas podemos ir profundizando alguno más en profundidad, ¿no? Dale. Bueno, el otro punto es el de equidad y eficiencia fiscal. Básicamente lo que plantean es que el organismo recaudador tiene que funcionar mejor, ser más eficiente, encontrar a los evasores, sería un poquito, y por otro lado se plantea, y lo vienen diciendo hace mucho, que la Argentina es uno de los países que tiene mayor presión fiscal y que básicamente hay que reducir esa presión fiscal para generar un incentivo a las inversiones. Esto tiene algo de cierto, la Argentina tiene una presión fiscal importante, pero preocupaciones, te diría, sobre este aspecto. Sí. Uno es cuáles son los sectores a los que se les va a eximir el pago de impuestos
y si realmente se va a garantizar que haya como correlato un aumento de inversiones y que no sea simplemente una mejora de rentabilidad de sectores que ya tenían rentabilidad, como ocurrió con el campo, la minería, Sí. donde se le quitaron Que impuestos. hasta ahora no invirtieron nada. Que por ahí el campo uno ve que está invirtiendo, pero lo que sí creo que quedó como sensación generalizada es que se le dio un exceso de renta, Sí. un poco más como pago por promesas de campaña y etcétera, y que todavía hoy el campo sigue reclamando reducción de retenciones a las exportaciones de soja y que, bueno, probablemente el gobierno, donde pueda, tratará de acompañar este reclamo. Y bueno, esas son medidas que para mí son preocupantes porque después no queda claro cómo se financia el gasto. Claro. Y cómo se financia el gasto social, sobre todo. Bueno, está claro que ya ciertos subsidios hay una intención de eliminarlos, y eso también va a tener un efecto sobre la clase media, que bueno, que es lo que financia la otra reducción impositiva. Entonces, suena lindo lo de eficiencia y equidad fiscal, pero en la práctica hoy las señales tampoco son del todo buenas, porque pareciera que los beneficios se van a concentrar en sectores que no necesariamente dinamizan después la economía y que además tienen rentas muy concentradas, digamos, ¿no? Como Claro. efectos distributivos medio complicados. El otro punto es defensa de la competencia y transparencia de los mercados. Esto es algo más como etéreo, ¿no? Se trata un poco de favorecer la inversión extranjera, de que no haya abusos contra los consumidores, como que habla del buen funcionamiento de los mercados. Esto también, digamos, como premisa parece algo interesante, es bueno. Yo creo que, digamos, ojalá que esto también mejore, pero no hay cuestiones muy concretas para decir al respecto. Después se habla de integración inteligente al mundo, y eso también es un aspecto que puede llegar a ser mucho debate, ¿no? Porque la integración al mundo básicamente es integración comercial, generalmente se piensa en esos términos, se piensa en bajar barreras arancelarias, en hacer acuerdos con países para que puedan entrar sus productos y uno poder volcar los propios al mercado del otro. ¿Y cómo encontrar ese punto de equilibrio entre lo propio y lo importado? Bueno, eso es discutir la economía, sí, las bases del modelo económico. Básicamente, esas cuestiones están en el corazón de las grandes diferencias que hay entre quienes piensan un tipo de economía orientada más al mercado interno, al consumo y al un dinamismo, si se quiere, traccionado a partir del consumo y de la distribución del ingreso, y otros modelos que apuntan más a la integración a partir de las exportaciones, el sector que tracciona la economía, eficiencia, etcétera. Bueno, ahí hay distintas posiciones claras y hay distintas estrategias de integración comercial. No es lo mismo integrarse a China que hacerlo en el marco del Mercosur, que hacerlo con Estados Unidos. Claro. Yo creo que la Argentina en los últimos años transitó un camino que también es peligroso, que es el de aislarse, incluso de su socio comercial histórico, que es Brasil. Sí. Y creo que eso tampoco esa es la fue una mejor crítica estrategia. también al modelo del gobierno anterior, ¿no? Sí, yo creo que eso, cuando se planteó en el 2005, si no recuerdo mal, el tema del ALCA y no entrar al ALCA, que era la integración con Estados Unidos, yo creo que había un entusiasmo porque se lograra a nivel de América Latina una mayor integración regional que fuera funcional a los objetivos sociales y productivos que perseguimos todos y que son bastante similares en algunos aspectos. Y la verdad es que no funcionó muy bien esa integración. Sí, desde lo político, por ahí para algunas cuestiones, que últimamente ya han cambiado, pero no tanto para lo económico, y creo que eso es una materia pendiente, de cómo lograr ese equilibrio entre sostener objetivos de desarrollo y a la vez integrarte para no perder completamente la conexión con el mundo y seguir siendo competitivo y etcétera. Claro. Ese equilibrio es muy delicado y creo que no ha funcionado del todo bien, pero no nos, como en otro momento de la historia, eso no nos debería llevar al escenario opuesto de apertura comercial y de cerrar acuerdos con China, Europa, Estados Unidos de manera indiscriminada, porque es muy probable que salgamos mal parados de eso y que lo paguemos con puestos de trabajo. Entonces, no, tampoco se dice mucho, se habla de integración inteligente, el ministro hablaba frente a la UIA, ahí están los industriales argentinos que también le tienen miedo a la competencia de China y de otros países. Sí. Por eso creo que se habla sin decir mucho en ese aspecto, es algo que va a haber que seguir como para realmente ir conociendo cuál es la política del gobierno. Bien, ¿y el último punto?
Y el último punto también, yo creo que este es más sencillo, es menos conflictivo, que es el de facilitación administrativa y desburocratización. Básicamente se refiere a simplificar los trámites, sobre todo para nuevas empresas, ¿no? Favorecer el emprendedorismo, la creación de empresas, que tiene que ver con hacérsela más fácil. Sí. Cuando vos tenés esquemas burocráticos muy complejos y muy costosos, las empresas se mantienen en negro, básicamente. Claro, La economía funciona en gran medida en negro. Entonces, eso no sirve, no es realista, y yo creo que es importante, sobre todo para los primeros años de desarrollo de un negocio, que el Estado contemple ciertas condiciones y que los esquemas sean más sencillos y que las exigencias sean menores. Me parece que en ese sentido la política no es mala, digamos, en este punto. Bien. Juan Ignacio, en relación, digamos, a los plazos de este ambicioso plan del gobierno nacional, todo esto, estos 8 puntos, ¿se pueden lograr en un mandato, en 4 años? Yo te diría que no. Primero que es como una declaración digamos, de buenas prácticas, pero muy genérica, Sí. donde faltan muchísimas definiciones, ¿no? Como para ver bien de qué estamos hablando y que es todo lo que decíamos recién. Llegado a esas definiciones, creo que esto es un proyecto sumamente ambicioso. Esas definiciones de manera clara pueden significar un norte importante de marcar, pero no es un mandato lo que te lleva a mejorar la competitividad sistémica, que es a lo que se apunta. Es un proceso. Claro. Hoy estamos por ahí un poco atrás y se trata de ir mejorando paso a paso. Sí, me llama la atención que este anuncio se realice ahora prácticamente fines de septiembre, cuando ya el gobierno lleva 9 meses de gestión y, digamos, se puede ser ambicioso y de alguna manera hasta es positivo aspirar, digamos, a tener objetivos superiores, pero se deberían haber anunciado al inicio de la gestión, ¿o no? Sí, puede ser. Tal vez sea no tener muchas buenas noticias para dar, entonces seguir tirando promesas, ¿no? Claro. Como me parece que es un poco de eso. La verdad es que a mí me gustaría hablar, además de esto que tiene que ver con el mediano y largo plazo, me gustaría hablar del corto, ¿no? Y cómo vamos a revertir esta situación. El último mes fue el mes de mayor caída del producto después del 2002. Entonces, seguimos estando en un momento donde la economía no arranca, y la economía no arranca porque el consumo está deprimido, y el consumo está deprimido porque el salario está deprimido, y si bien no todos tienen que tener una mirada keynesiana de la economía, a veces hay que darse cuenta que estás teniendo problemas de déficit de demanda, y que si lo único que haces es preocuparte por la inflación, porque la querés eliminar en el cortísimo plazo, la economía puede no arrancar hasta dentro de un tiempo muy largo, y eso significa seguir perdiendo puestos de trabajo. Me parece que acá, lamentablemente, bueno, eso, como el plan del gobierno sigue priorizando la reducción de la inflación frente al empleo, las noticias siguen sin ser buenas, y entonces salen estos anuncios que básicamente no tienen nada concreto. Esa es la realidad. Claro. Es como un horizonte que puede llegar a ser prometedor, pero no está diciendo nada concreto, no hay compromisos concretos, que es, bueno, lo que en definitiva va a delinear un plan. Recuerdo cuando en el gobierno anterior se hablaba del relato, ¿no? Esto también en algún punto suena a relato con algunas menciones así de conceptos demasiado generales que no se saben específicamente a dónde apuntan o que pareciera como que todo suena muy lindo, pero no se sabe cómo se va a implementar. Sí, creo que también hay un relato y creo que también hay dogmas, y acá están más asociados al funcionamiento de los mercados, ¿no? Hay como una especie de fe en que la competitividad de los mercados nos llevan hacia un destino de éxito y de felicidad, y bueno, entonces se replican recetas y discursos que están muy vinculados a eso. En algunos casos, políticas que han fracasado en el mundo, y en otros casos, no, es cierto. Yo creo que la Argentina necesitaba reordenar su economía en algunas cuestiones, había inconsistencias notables, por eso llegamos a un cepo, por eso una inflación que creció de manera importante, Claro. y había que hacer correcciones. Lo que pasa es que si nos casamos con el manual del economista liberal para hacer las correcciones que hay que hacer, manuales que después, en la década del 90, mostraron, no en Argentina, en el mundo, que habían fracasado. El consenso de Washington claramente mostró que era una mirada súper
restringida y limitada de la economía y que además generaba costos muy importantes en los sectores más vulnerables. Entonces digo, eso ya debería estar superado, porque en términos teóricos se superó, incluso los organismos internacionales han asumido errores de esa mirada de la economía. Yo quisiera que los que manejan nuestra economía dejen esos dogmas también y se empiece a hacer un trabajo más pragmático. Todavía no hay mucho para ver en ningún sentido, pero bueno, lo más concreto son las medidas de ataque, de combate de la inflación, que claramente tienen que ver con esa mirada ortodoxa, que es la que preocupa. Y creo que lo van a lograr, lo de la baja de la inflación se va a lograr, digamos, en el contexto que estamos. Sí, no me cabe duda. El punto es cuáles son los costos y quién los está pagando. Claramente es eso. Totalmente. Sí. Muchas gracias, Juan Ignacio. Nos reencontramos la semana que viene. Bueno, Flor, un beso. Chau, chau. Un beso grande. Hasta luego. Hablábamos con el licenciado Juan Ignacio García en esta columna habitual de Economía y Empleo que tenemos en Turno Mañana todos los jueves.